revelado cómo el temido Apache transformó su dolor en un amor inesperado y extraordinario. Alejandro sentía el sudor frío recorrer su espalda mientras caminaba por los pasillos de la universidad. Graduarse en biología era su sueño, pero cada paso resonaba como un eco de su historia familiar, un legado de dolor y rechazo que lo acechaba como un coyote en la noche. Su madre, fuerte y decidida, había luchado para mantener viva la cultura apache, pero el peso de la ausencia de su padre lo aprisionaba, llenándolo de inseguridad. Las miradas furtivas, los murmullos que lo seguían, le recordaban que su linaje era objeto de suspicacias y estereotipos. La batalla no se libraba solo en el laboratorio, sino dentro de su mente, donde la duda y la determinación chocaban constantemente. En una de esas primeras clases del semestre conoció a Valeria, una pasante llena de luz y risa. Su simpatía era un vergel en medio de un desierto emocional, pero Alejandro no podía dejar de temer que su historia la arrastrara hacia el abismo. ¿Qué pasaría si Valeria conocía su pasado? ¿Podría soportar las marcas de su linaje, el eco de las tragedias que su madre había ocultado? La posibilidad de que su amor se viera salpicado por esas sombras lo llenaba de angustia. Aún así, pasaban horas en el laboratorio, trabajando juntos, compartiendo risas y miradas que desafiaban el mundo que los rodeaba. Un día, la curiosidad lo llevó a la biblioteca, donde encontró un viejo archivo de documentos que revelaba secretos de su familia. Los ojos se le abrieron como platos. Conocía las historias de opresión que rondaban a los apache, pero jamás imaginó que su propia sangre llevara consigo las cicatrices de injusticias ocultas. Su corazón se aceleró y una desesperación profunda lo invadió. ¿Cómo podría cargar con esa historia sin que su vida y su amor se desmoronaran en el proceso? El fuego de la verdad estaba comenzando a arder y cada respuesta revelaba más preguntas. Alejandro se sentía en un precipicio, sintiendo el abismo bajo sus pies, mientras la angustia lo apretaba como un abrazo mortal. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada discusión familiar se tornaba en una tormenta emocional, un campo de batalla donde los secretos escondidos afloraban. Durante una cena, la conversación se convirtió en un fuego cruzado. Las miradas de desaprobación de su madre lo martillaban mientras la voz de Valeria a su lado llenaba el aire de preocupación. ¿Cómo podría protegerla de lo que estaba a punto de desatarse? Las tensiones crecían mientras él sentía un tirón desgarrador en su pecho. Con cada palabra se acercaba más a la verdad que había eludido toda su vida, pero también a la posibilidad de perder lo que más amaba. Aquí, entre el amor incipiente y la herencia familiar que lo perseguía, Alejandro se vio atrapado en un dilema. Confrontar sus traumas para abrazar la posibilidad de un futuro con Valeria, o rendirse al miedo y alejarla de su tormento personal. La tormenta ya se avecinaba, y él no sabía si estaba preparado para enfrentar la revelación que cambiaría todo. La decisión se avecinaba y, en su mente, la balanza se inclinaba hacia la verdad. ¿Qué camino elegiría? El amor y la herencia se encontraban cara a cara, y un grito interior resonaba en su pecho. ¿Podrá sanar su dolor o se convertirá en el ladrón de su felicidad?
Alejandro se despertó aquella mañana con una sensación de pesadez en el pecho. La verdad que había empezado a descubrir lo mantenía al borde de un abismo emocional. La imagen de Valeria, con su risa radiante, se superponía a su dolor familiar, pero la duda seguía acechando como su sombra más persistente. A lo largo del último mes, había intentado manejar sus descubrimientos en silencio, pero la carga se había vuelto insoportable. Mientras se preparaba para un nuevo día en la universidad, no podía evitar cuestionarse si la verdad finalmente lo liberaría o lo condenaría. Sabía que el camino hacia su graduación en biología dependía no solo de su rendimiento académico, sino también de cómo podría manejar su historia. A medida que cruzaba el campus, sus pasos se sentían más pesados, como si cada paso lo acercara más a un destino inevitable. Durante una reunión en el laboratorio, Valeria lo miró directamente, como si pudiera descifrar la tormenta que había en su interior. La forma en que su mirada inquisitiva se fijaba en él le trajo un alivio temporal, pero también un desafío. Alejandro debía decidir si abrirse y dejar que compartiera su carga o mantenerla oculta para proteger lo que habían construido juntos. Esa noche se sentó en su habitación, enfrentando su reflejo en el espejo. La presión se acumulaba y se sentía como si estuviera atrapado en un ciclo vicioso de autocompasión y enojo. En su día a día, comenzó a sentir la necesidad urgente de desahogar su verdad, no solo por él, sino también para Valeria. Esa idea resonaba cada vez más fuerte, alimentada por los pequeños momentos que compartían. Así no podía continuar. Buscó en su mente cómo podía hacer frente a su legado familiar sin que se convirtiera en un lastre para su relación. Al principio los pensamientos se amontonaban, confusos y caóticos, pero luego emerge un hilo de claridad, el conocimiento como un acto de empoderamiento. Inspirado por esta revelación, Alejandro se aventuró a explorar su pasado de manera más profunda. Decidió que no solo revelaría su historia a Valeria, sino que también se comprometería a desentrañar cuánto de ese legado podía transformar en poder personal. Pasó horas en la biblioteca, investigando no solo sobre su familia, sino también sobre las culturas indígenas que habían sobrevivido a través del tiempo a pesar de las adversidades. Aquí encontró su voz. Cada página leía, cada documento que descubría afinaba su sentido de identidad. Comenzó a escribir sus pensamientos, un diario que pensaba podría ser la clave para abrir su corazón, pero también para entenderse a sí mismo. Este gesto de poner en palabras su historia era liberador. Cada trazo de pluma parecía quitarle un peso de encima. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión, y su mente pasó de estar dispersa a enfocada en cómo su herencia podría ser una fortaleza, no un estigma. Ahora, con los días acercándose a la revelación, Alejandro sentía que estaba en un precipicio. La idea de hablar con Valeria comenzaba a cobrar vida, y al mismo tiempo la ansiedad lo desgastaba. Se preguntaba, ¿y si al compartir su historia, sus palabras creaban una distancia insalvable entre ellos? ¿Y si la verdad resultaba ser más oscura de lo que quería asumir? La pregunta persistía en su mente. ¿Podrá la revelación unirlo a Valeria o separarlos para siempre? El día finalmente llegó. Alejandro respiró hondo mientras se dirigía al laboratorio donde la pensaba encontrar. Sin embargo, al cruzar el umbral de la puerta, se percató de que Valeria no estaba sentada en su lugar habitual. Una nota en su escritorio capturó su atención. Su corazón latía con fuerza mientras leía. Alejandro, necesito hablar contigo. Hay algo que no puedo ocultarte más. El universo comenzaba a cerrar el círculo, y Alejandro se sintió de nuevo al borde del abismo. ¿Era este el momento que había estado esperando o el principio de una caída libre?
El tumulto emocional que envolvía a Alejandro lo seguía como una sombra, intensificándose con cada paso. La nota de Valeria le había sembrado semillas de duda y temor, pero también un destello de esperanza. Mientras se sentaba en su lugar habitual del laboratorio, su mente se debatía entre pensamientos sobre lo que estaba a punto de revelar y la incertidumbre de lo que Valeria podría compartir. Los días que habían seguido a su exploración personal lo habían llevado a un umbral de transformación. Alejandro entendía que debía aferrarse a sus descubrimientos no solo como una carga, sino como una plataforma para desarrollar su identidad. Esa mera idea le otorgó una extraña calma. Comenzó a fomentar un enfoque más disciplinado sobre su carrera. Pasaba sus días absorbiendo conocimientos sobre biología, uniendo conceptos entre la ciencia y su herencia cultural, buscando maneras de conectar ambos mundos. Un día, después de una intensa jornada de clases y de investigar sobre prácticas biológicas sostenibles en comunidades indígenas, se sentó en la biblioteca para escribir. Con cada palabra que se deslizaba sobre el papel, se consolaba en la idea de que sus pasados errores podían influir en su futuro de maneras positivas. Su escritura se convirtió en un refugio, un espacio donde podía rememorar el dolor sin permitir que lo definiera. Sin embargo, un nuevo dilema se instalaba en su mente. Con cada avance académico, comenzó a preguntarse si su futuro profesional se alinearía con su deseo de conectar con su herencia. A menudo pensaba en cómo las doctrinas académicas no siempre reflejaban la riqueza de las tradiciones indígenas. En contraposición, su pasión por la investigación lo llevó a crear un proyecto que abordara la forma en que la biología podía mejorar las prácticas de sostenibilidad cultural, mezclando ciencia con raíces ancestrales. Mientras preparaba su propuesta, pensaba en Valeria y su propia vulnerabilidad. Había una conexión visceral entre ellos, pero la verdad seguía siendo un monstruo de dos caras. Uno que podría liberar el amor que sentía y otro que podría destruirlo. El día de la entrega de la propuesta se acercaba y con ello el momento de abrir su corazón. Alejandro se cuestionaba. ¿Podré integrar mis descubrimientos más profundos sobre mí mismo y mi familia en esta presentación sin perderme en el camino? Cada vez que se lo planteaba, experimentaba una escalofriante mezcla de esperanza y pavor. Finalmente, el día crucial llegó. Al entrar a la sala de presentaciones, sintió que todas las miradas se posaban sobre él. La ansiedad lo enfocaba, y mientras explicaba su proyecto, permitía que su verdad fluyera entre los datos. Habló sobre la importancia de conservar el conocimiento ancestral y cómo podía coexistir con la ciencia moderna, iluminando aspectos de su propia historia familiar. Era un acto audaz que lo mostraba vulnerable ante sus compañeros, pero a la vez lo fortalecía. Al finalizar su discurso, Alejandro sintió un peso menos en el corazón. Había hablado con una sinceridad que jamás había logrado antes, y notó que muchos lo miraban con admiración. Sin embargo, la mirada de Valeria, que estaba entre el público, lo trajo de vuelta a la realidad. Entonces, tras el aplauso, ella se acercó. Con cada paso, la sombra de la incertidumbre resurgía. «Necesitamos hablar, Alejandro», dijo, sin perder la conexión de sus ojos. La tensión en el aire era palpable. En ese instante, todos sus pensamientos sobre el futuro se concentraron en un solo punto. ¿Qué le diría Valeria? La revelación que había imaginado en su mente ahora dependía de lo que ella había traído consigo. La sala se volvió un espacio confuso entre el éxito por su presentación y la posibilidad inminente de una verdad que cambiaría todo. ¿Sería este el inicio de un nuevo capítulo o el desenlace de algo que nunca pudo florecer? La presión que sentía Alejandro era incomparable. La voz de Valeria resonaba en su mente. «Necesitamos hablar».
se encontraba en un cruce, donde sus aspiraciones y sus miedos se alineaban de una manera aterradora. Valeria era para él un símbolo de desafío y anhelo, y cada paso que ella daba hacia él lo sumía más en un mar de confusión. Mientras ella hablaba, Alejandro se dio cuenta de que había algo más en juego. En su presentación había tejido su narrativa personal con la ciencia, pero en este instante la conexión emocional se sentía aún más intensa. ¿Sería capaz de descifrar sus propios sentimientos mientras se enfrentaba al impacto de la revelación que Valeria traía consigo? Las palabras de Valeria comenzaron a brotar como un río desbordado. «He estado lidiando con la misma incertidumbre», confesó. Era la primera vez que ella hablaba sobre el torbellino que la envolvía. La vulnerabilidad en su voz resonaba en el alma de Alejandro. En ese momento se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda, y aquello lo impulsó a mirar más de cerca sus propias inseguridades. La influencia de su familia, sus orígenes y su identidad estaban entrelazados como hilos de un mismo tejido. Alejandro pasó años tratando de delinear su lugar en el mundo, luchando por reconciliar sus múltiples identidades. El científico, el hijo, el joven apasionado por su cultura. Ahora, al escuchar a Valeria, su perspectiva comenzó a cambiar. Su camino se iluminaba con la idea de que no solo se trataba de su viaje individual, sino también del conjunto de experiencias compartidas con aquellos que lo rodeaban. Podía ser el catalizador que otros necesitaban. Inspirado por esa revelación, introspeccionó su propio proyecto. Se decidió a profundizar más en la intersección entre la biología y el conocimiento indígena. Volvería a su propuesta y le daría un nuevo enfoque. Le daría voz a las historias que había escuchado de su abuela sobre plantas medicinales y prácticas que habían sido relegadas a un segundo plano por la ciencia contemporánea. Con cada palabra, Valeria encendía en él la llama de una nueva misión. La conexión palpable entre ellos podría ser más que una atracción. Podía convertirse en una fuerza para cambiar el mundo que los rodeaba. En ese momento, Alejandro se sintió fortalecido. La ansiedad que lo había plagado ahora se transformaba en un ardor por construir un futuro más acorde con su verdadero ser. Mientras Valeria continuaba compartiendo sus propias reflexiones sobre su historia familiar y su deseo de crear un proyecto que uniera sus raíces a su carrera, Alejandro sintió profunda admiración. La noción de que ambos estaban luchando por lo mismo, de alguna manera los unía. Él había aprendido que enfrentar sus propias verdades y vulnerabilidades lo acercaba no solo a Valeria, sino también a la esencia de quien realmente era. Sin embargo, bajo esta luz inspiradora, un nuevo dilema emergió. ¿Cómo podrían sus pasiones individuales coexistir en un mismo proyecto sin que uno de ellos sacrificara su voz? La pregunta operaba cerca, acechando como un lobo en la periferia de su mente. Alejandro sabía que tendrían que desafiar las expectativas personales y externas si deseaban construir algo genuino. «Valeria», comenzó Alejandro, su voz impregnada de determinación, «tenemos que hablar sobre cómo podemos unir nuestras visiones». La expectativa llenó el espacio entre ellos. Ambos habían tocado un tema crucial. Sin embargo, el paso a unirse en su carrera representaba todavía un salto hacia lo desconocido. De repente, un misterio que podría modificar el rumbo de sus vidas comenzaba a cobrar vida. Mientras Alejandro tomaba aire profundo, una señal interna le advirtió de la necesidad de actuar. Sería capaz de fusionar sus mundos, de desgarrar el velo que los separaba aún más, de una vez por todas. La resolución era un paso crucial, pero la pregunta persistía. ¿Cuál sería el costo de este entrelazamiento de destinos? Valeria lo miró, expectante.
El aire se enfrió mientras se preparaban para dar ese primer paso en la dirección de lo desconocido. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había llegado el momento de dar un paso decisivo hacia lo que podría ser una colaboración transformadora. La idea de unir sus visiones lo aterraba y emocionaba al mismo tiempo. La complejidad de sus propias inseguridades y los desafíos potenciales que enfrentaría si se arriesgaba a mezclarse con Valeria, lo mantenían en una constante lucha interna. No puedo permitir que mis temores nos limiten, pensó mientras su mente recorría varias posibles situaciones. Un proyecto compartido significaba que tendría que permitir que su voz se entrelazara con la de ella, lo cual no era algo que había hecho antes. En el hábitat organizado de su vida académica, todo había estado estructurado. Cada paso se había dado en función de la lógica y la ciencia. Aceptar esta nueva realidad implicaba un acto de fe. Alejandro no solo enfrentaba el reto de abrirse emocionalmente, sino también el de construir un espacio donde ambos pudieran expresarse sin inhibiciones. Colaborar significaba nada menos que un acto de vulnerabilidad. Podía sentir cómo ese pensamiento comenzaba a avanzar en él como una corriente, desafiándolo a liberarse de las ataduras de su autoexigencia. ¿Y si nuestras historias se complementan perfectamente y logramos crear algo poderoso? La posibilidad comenzó a tomar forma en su mente. Imaginó cómo podrían combinar sus conocimientos, tejiendo la ciencia moderna con la sabiduría ancestral. Se recordó a sí mismo que muchos de los descubrimientos más innovadores se habían gestado en la intersección de campos distintos. La idea de que su propuesta pudiera salvaguardar la memoria de sus raíces mientras abrazaba la ciencia era fascinante y aterradora a partes iguales. Mientras Valeria continuaba esperando su respuesta, Alejandro sintió que era el momento de compartir sus verdaderos pensamientos. Decidió ser completamente honesto. Nuestra conexión es única, Valeria, pero tengo miedo de que al unir nuestras visiones pierda algo valioso de mí mismo. La sinceridad en su voz resonó en el aire, creando un silencio lleno de potencial. Valeria se acercó. Su mirada era un reflejo de comprensión y empatía. Yo siento lo mismo, pero quizás nuestras raíces son más profundas de lo que pensamos. Quizás deberíamos pensar en cómo nuestras historias individuales no están separadas, sino interconectadas, respondió con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que encendió aún más su determinación interna. Con cada palabra que pronunciaban, el miedo se convertía en una herramienta de crecimiento. Alejandro comprendió que no estaba rompiendo su propia identidad al compartir su voz, sino más bien la estaba expandiendo. La idea de educar a otros sobre las plantas que su abuela había usado, ese conocimiento que había formado parte de su infancia, comenzó a fusionarse con su visión científica. La posibilidad de crear un proyecto donde la biología y la cultura se sostuvieran mutuamente se hacía cada vez más tangible. La conversación se tornó más intensa a medida que ambos compartían sus esperanzas y temores. Sin embargo, una preocupación permanecía latente. ¿Cómo lidiarían con las expectativas externas? Ambas familias tradicionales que habían trazado carreras para ellos podrían no entender la nueva dirección que elegían, y esa posibilidad asaltaba a Alejandro como una sombra. La idea de desilusionar a sus seres queridos lo inquietó profundamente. Pero no era solo su futuro lo que estaba en juego. Era el legado que dejarían como pareja en el campo de la ciencia. Si eso no es suficiente para ellos, entonces tenemos que demostrar que nuestros propios deseos valen tanto como los de ellos, pensó en voz alta. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro percibió cómo crecía el vínculo entre ellos. En cada palabra, la incertidumbre comenzaba a dar paso a una resolución compartida, como una planta que echaba raíces en busca de luz. Sin embargo, para que esa colaboración floreciera,
tenían que enfrentar directamente las voces críticas que amenazaban su camino. «Debemos prepararnos para la resistencia que podríamos encontrar», indicó Valeria, aumentando la urgencia de su misión. Alejandro sintió que estaban al borde de algo significativo, pero también sabía que el tiempo se les escapaba. La idea de derivar hacia lo predecible lo asustaba, pero la posibilidad de lo extraordinario titilaba en el horizonte. «Entonces, hagámoslo. Es hora de que nuestras visiones se conviertan en acción». Alejandro, cargado de determinación, se sintió listo para avanzar. Mientras se preparaban para dar ese primer paso audaz hacia lo desconocido, una verdad inquietante surgió. No todos estarían de acuerdo con su camino. La colaboración que estaban a punto de emprender estaba a punto de ser puesta a prueba, y tenían que estar preparados para la posible resistencia. Alejandro sabía que cada proyecto exitoso desafiaba las expectativas. Ahora solo quedaba enfrentar las que vendrían. La verdadera batalla apenas comenzaba. Ambos se miraron en un silencio de complicidad, cargado de posibilidades. Alejandro sintió que su determinación se fundía con el latido energético de Valeria. Sabía que la decisión de unirse no era solo un desafío profesional, sino que también era un salto emocional hacia lo desconocido. Se preguntó si podría equilibrar su esencia académica con la pasión espontánea que Valeria parecía irradiar. ¿Sería capaz de moldear su carácter y estilo de trabajo para encontrar esa intersección que anhelaban? El día siguiente los encontró en una pequeña cafetería, donde las paredes adornadas con arte local parecían susurrar inspiraciones. Alejandro, con su laptop frente a él y una taza de café humeante, comenzó a delinear un boceto de su propuesta conjunta. Valeria llegó con una libreta de notas, entusiasmada por compartir ideas. La chispa en sus ojos lo motivó, un deseo profundo de no solo ser escuchado, sino de hacer su voz parte de algo más grande. Mientras se sumergían en los detalles, Alejandro se sintió como un científico en medio de un experimento. La mezcla de dos elementos diferentes podía dar como resultado una reacción brillante o un estallido de incertidumbre. La realidad de su potencial éxito o fracasos individuales comenzaba a tomar forma. Necesitamos definir con claridad qué queremos lograr. ¿Cuál es nuestra meta más allá del reconocimiento profesional?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio que le permitía a Alejandro sumirse en su mente. La pregunta hizo eco en su conciencia y lo condujo a reflexionar. Quiero que nuestra colaboración no solo sea un proyecto académico. Deseo que sirva como un puente entre la ciencia y nuestros orígenes, algo que resuene en la comunidad, respondió, sintiendo cómo su voz se llenaba de convicción. Se dio cuenta de que el temor a la desaprobación familiar comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un compromiso hacia el impacto que podrían tener en futuras generaciones. Sin embargo, en ese mismo momento, el eco de sus temores volvió a hacer acto de presencia. La idea de exponer su historia personal, de ser vulnerable al mundo, sabía que no solo los haría blanco de críticas externas, sino que también podría destapar heridas internas. Podemos ser innovadores, pero eso requiere que nos enfrentemos al escepticismo. Si nos quedamos en la zona de confort, no habrá evolución. Reflexionó para sí mismo, consciente de que su crecimiento personal dependía de su disposición a abrazar el riesgo. Mientras la tarde se desvanecía, también lo hacía la luz, proporcionando un escenario nostálgico donde la verdad y la unión empezaban a danzar en el aire. Alejandro sintió la presión de las expectativas externas, un peso que podía disolver la conexión fértil que estaban cultivando. Era un momento crucial que pondría a prueba su confianza y valentía. Debemos hablar con nuestras familias, mostrarles lo que queremos hacer y por qué es importante para nosotros,
pero también tenemos que estar listos para escuchar sus preocupaciones, sugirió Valeria en un tono firme, como si disparara fuegos artificiales de determinación. La idea resonó en su mente. Sí, había que elevar la conversación a ese nivel, pero el eco de la duda lo envolvía nuevamente. ¿Y si se resisten?, cuestionó, descubriendo que mientras más se adentrara en esta nueva vida, más se iba a confrontar con el miedo al rechazo. Si lo hacen, será una oportunidad para demostrarles que somos capaces de forjar nuestro propio camino, que eso nos define más que sus expectativas, replicó Valeria, su voz cargada de convicción. Las palabras se sentían como un mantra, capaces de hacer eco en su conciencia. El diálogo fluyó junto al café, también salpicado por los temores que ambos arrastraban. Alejandro había comenzado a ver cómo su pasión por la biología y el respeto por su herencia podían entrelazarse y conformar algo significativo. No obstante, era inevitable que la resistencia a sus deseos se manifestara desde dentro de sus propias familias. Como la noche caía, ambos sabían que tenían que prepararse para ese inevitable encuentro. La próxima reunión familiar se convertiría en una prueba de su unión. No obstante, una pregunta persistente permanecía en la mente de Alejandro. ¿Podrían sus raíces resistir el viento de la crítica? ¿Serían lo suficientemente fuertes como para fusionarse y crecer en un lugar fértil? Mientras miraba a Valeria, entendió que su propio viaje personal no solo dependía de él, sino de la carga emocional que cada uno llevaría en esta nueva etapa. Sin embargo, su mirada mostraba un rayo de esperanza que quizás ese aire fresco podría abrazar el cambio necesario. El camino que decidieran tomar a partir de ese momento no solo podría forjar su futuro profesional, sino transformar la percepción de sus identidades. Sin embargo, un interrogante surgía. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se cernía sobre ellos? Una tempestad que podría sacudir sus cimientos y poner su valiente colaboración a prueba. Las decisiones estaban sobre la mesa. Era el momento de enfrentarse a su verdad. La reunión llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. En su mente, las imágenes de sus padres y lo que podrían decir flotaban como sombras inquietantes. La semana anterior, Valeria y él habían esbozado su propuesta en la cafetería, pero ahora el nerviosismo y la ansiedad se fusionaban en su interior como un torrente disfuncional. La culminación de sus esfuerzos, la revelación de sus sueños, se daría en un ambiente cargado de expectativas familiares que estiraban y aplastaban su espíritu. El domingo por la noche se sintieron atrincherados, con sus familias como testigos involuntarios de una batalla donde cada palabra tenía el poder de abrir o cerrar puertas. En la casa de Valeria era donde se realizaría el encuentro, y mientras se preparaban, Alejandro mantuvo su mirada centrada en el reflejo del espejo. La confianza de Valeria lo sostenía, mas la sombra de sus inseguridades lo acechaba. Debemos ser claros y firmes, pero también estar abiertos. No se trata de ganar una pelea, es sobre construir lazos, le recordó Valeria. Ella parecía vestida de determinación, como un soldado listo para la batalla. Pero Alejandro sentía que cada interacción con sus padres representaba un juego de ajedrez en el que el riesgo de perder era mucho mayor que ganar. Yanira, la madre de Valeria, siempre había apoyado su independencia, mientras que Alejandro no podía evitar recordar la tradicional visión de su padre sobre el éxito, una que no incluía seguir un camino no convencional. Al llegar a la casa, un nudo en el estómago lo envolvió. Sus ojos quedaron atrapados en la disposición del lugar. La mesa bien servida, la luz cálida que podía disipar la tensión. Pero sería suficiente para desafiar las preocupaciones que bailaban en su mente. Respiró hondo mientras saludaba a la familia de Valeria.
La conversación fluyó en un vaivén incómodo hasta que Valeria tomó la palabra, rompiendo el hielo. Explicó su visión con tal fervor que Alejandro sintió que su propia voz iba cobrando fuerza. Sin embargo, cuando le llegó el turno de compartir su perspectiva, un silencio pesado llenó la habitación. Con cada palabra, las preguntas surgían como si se tratara de un interrogatorio más que de una conversación familiar. Esto suena interesante, pero ¿por qué es necesario ir en esta dirección? Ser académico ya es una gran cosecha. No hay necesidad de complicarlo, objetó su padre frunciendo el ceño. Alejandro sintió la presión, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Quiero que nuestro trabajo sea un legado. No es solo sobre nosotros, es sobre mostrar que las raíces pueden florecer en ambientes inesperados, respondió, consciente de que su propia vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. La incertidumbre de la respuesta de su padre se da el lujo de empañar la certidumbre que había brotado con Valeria. Y si esto no funciona, ¿qué será de ustedes? Es arriesgado y arriesgarse puede llevar a la decepción, continuó su padre con un tono de preocupación que lo hizo tambalear. La tensión multiplicó las voces en su mente y Alejandro se sintió dividido, pero en un momento de lucidez comprendió que ese dolor y esa duda eran parte esencial de su crecimiento. Valeria, al notar su vacilación, intervino. Lo que buscamos no es solo éxito, sino impacto. La historia de nuestras familias llevada a la ciencia puede cambiar trayectorias. Necesitamos que lo entiendan. Su mirada atravesó el aire tenso, y aunque su voz temblaba, había fuerza en ella. Los rostros de los padres se transformaron, dejando ver sorpresa y pesar. La conversación se tornó en un diálogo más abierto, donde las preguntas comenzaban a ser menos acusatorias y más reflexivas. Cada respuesta de Alejandro y Valeria se sentía como un nuevo ladrillo construido en su puente hacia el reconocimiento y aceptación. Con cada palabra Alejandro se sentía más ligero, como si el aire en la habitación se purificara. Las preocupaciones comenzaron a despejarse, su convicción le otorgaba claridad, pero, al mismo tiempo, recordó las miradas de asombro, la incredulidad. El precio de ser quien deseaba ser pesaba en su mente. Tendría que enfrentar no solo a su familia, sino también los miedos que había apartado hasta ahora. Mientras la conversación fluía, comprendió que esta era su batalla, un terreno en el que debía permitir que su voz y la de Valeria resonaran con todas sus notas. El proceso de exponer su propio ser era inevitable. La verdadera lucha apenas empezaba. Pero cuando la velada terminó y se despidieron entre dudas aún errantes, Alejandro comprendió que sus raíces podrían, de hecho, florecer en nuevos horizontes. Sin embargo, una inquietud lo acompañaba. ¿Podrían sostenerse bajo el peso del éxito que buscaban? Alejandro se dio cuenta de que algo más profundo que el temor a la crítica había comenzado a despertar dentro de él. Un nuevo sentido de propósito emergía, pero con él una pregunta aún más formidable. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para reclamar su verdad? La mañana siguiente, Alejandro despertó con la sensación de que un nuevo capítulo en su vida comenzaba. La luz del sol entraba de manera suave y cálida a través de la ventana, pero su mente seguía atrapada en la neblina de la reunión. Las palabras de su padre reverberaban en su interior, como ecos persistentes, desafiándolo a reflexionar sobre lo que significaba realmente el éxito. Sin embargo, al recordar la firmeza en la voz de Valeria, se vio impulsado por un rayo de determinación. La propuesta que habían diseñado juntos era más que una simple idea. Era su manera de desafiar las expectativas y buscar un legado que resonara en el tiempo. Esa mañana decidió que debía canalizar esa energía en un enfoque más proactivo. Se sentó frente a su escritorio.
con hojas en blanco y bolígrafos variados desparramados a su alrededor. Por primera vez, la incertidumbre no lo paralizaba. Era un viento que soplaba suavemente, guiándolo a través de un camino inexplorado. Comenzó a escribir. Cada palabra era una afirmación de lo que deseaba construir, y su visión se volvió cada vez más nítida. La historia de sus familias merecía ser contada, su viaje, su sufrimiento y sus logros convergiendo en un nuevo proyecto. Mientras escribía, recordó a sus padres no solo en su rol de críticos, sino también como individuos que habían enfrentado sus propias batallas. Comprendió que las preocupaciones de su padre provenían de un lugar de amor y protección. Esto, en lugar de debilitarlo, lo motivó a integrar el papel de sus padres en su narrativa, estableciendo así puentes en lugar de muros. Más tarde, decidió reunirse con Valeria. Juntos podrían refinar su propuesta, fusionando cada idea para convertir sus sueños en una realidad palpable. Cuando llegaron a la cafetería, Valeria lo recibió con una sonrisa iluminadora. Se sentaron y comenzaron a discutir los detalles, y Alejandro sintió que cada palabra podía tomar forma tangible, terrosa, como si cada idea construyera un ladrillo de su futuro. «Necesitamos definir los próximos pasos y no solo soñarlos», afirmó Valeria. «Hay que ser prácticos. ¿Cómo vamos a llevar esto a la vida real?» La pregunta caló hondo en Alejandro. Era hora de convertir sus visiones en un plan de acción. Trabajaron durante horas, afilando su propuesta con precisión. A medida que pasaba el tiempo, el nerviosismo de Alejandro dio paso a un optimismo cauteloso. Empezó a imaginar la posibilidad de presentar su trabajo en foros, universidades y conferencias. La idea de ser un orador abierto a compartir su experiencia y su historia le llenaba el corazón de energía. Sin embargo, con cada paso que daba hacia adelante, una sombra persistente se posaba sobre su mente. La preocupación de fallar era omnipresente. Alejandro sabía que cada gran historia tenía sus giros inesperados. Y lo que una vez fue un impulso de crecimiento personal, ahora se transformaba en una carga silenciosa. Cuando salieron de la cafetería, la conversación se desvió hacia los conflictos familiares y el temor que ambos compartían. Alejandro comenzó a verbalizar sus dudas, planteando cómo sus sueños podrían llevar a un camino muy distinto al que sus padres habían imaginado para él. «Lo que más temas es que no seré suficiente. No sé si puedo estar a la altura», admitió, con un nudo en la garganta. Valeria, en vez de calmarlo, lo desafió. «¿Cómo sabrás si no lo intentas? El fracaso puede ser solo un paso, no el final del camino». Sus palabras resonaron en su interior. Alejandro sabía que debía enfrentarse a sus dudas, pero la idea de hacerlo le generaba un temor casi paralizante. Reconoció que su viaje no se trataba únicamente de ellos, implicaba a sus familias, y ese peso se sentía más real que nunca. Al salir a la calle, sintió que era más que un paso hacia la investigación, era un replanteamiento de cómo ver su vida misma. La pregunta que se repetía en su mente era cada vez más urgente. ¿Qué estaba dispuesto a abandonar para dar cabida a un futuro que realmente deseaba? Mientras caminaban, ante él se abría un universo de posibilidades, pero también un abismo de incertidumbre. Cada paso que daba lo acercaba a su verdad, pero también a una elección crucial que definiría su camino. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, Alejandro sintió que la hora de tomar decisiones se acercaba, y una nueva pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Podría encontrar el valor para convertirse en quien siempre había querido ser, o la sombra de su pasado lo retendría en la oscuridad? El día siguiente llegó con una carga adicional de inquietud, pero también con un destello de esperanza. Alejandro se miró en el espejo, y aunque el reflejo no mostraba cambios visibles,
Dentro de él, una chispa había despertado. Aquella visión reciente de sus sueños embebería alimentarse de acción. En la oficina el ambiente era diferente. Alejandro sentía que cada hoja de papel que manipulaba, cada clic del ratón en su computadora, eran pasos decisivos hacia un futuro que parecía más palpable. Sin embargo, el temor a enfrentar la realidad seguía siendo un compañero incómodo. Decidido a confrontarlo, se dedicó a investigar maneras de presentar su propuesta, analizando ejemplos de proyectos exitosos que resonaban con su misión y visión. Entre esos ejemplos, comenzó a notar patrones comunes: la pasión en la narración, la conexión emocional con la audiencia, el poder de los testimonios y la importancia de los datos para sustentar cada idea. Al mismo tiempo, reflexionaba sobre cómo su propia historia podía integrarse en ese esquema, cómo podría convertir su propio dolor y sus experiencias en una fuente de inspiración. Mientras las horas se deslizaban, Alejandro no solo recolectaba información, también reflexionaba sobre su propia narrativa. Venía de una familia con una historia rica, pero complicada. Su abuela había luchado en un mundo que no le era favorable, y su padre había tomado decisiones que, aunque difíciles, habían sido las que lo condujeron al presente. Comenzó a escribir notas sobre cómo esas experiencias se entrelazaban para crear una historia de superación y aprendizaje, transformando su dolor en un ímpetu hacia el bien. Un par de días después, se reconectó con Valeria. Juntos decidieron realizar una lluvia de ideas para estructurar la narrativa de su proyecto. Esta vez, un peso adicional acompañaba sus interacciones. El reto de dar forma a algo más que una propuesta. Estaban tejiendo un relato de resiliencia. La gente necesita ver el trasfondo, comprender lo que hay detrás, planteó Valeria mientras revisaban sus notas. Si puedes mostrarles cómo has enfrentado y superado lo difícil, esto puede resonar más que cualquier número. Esa lógica lo llevó a una revelación profunda: convertir sus miedos en una fortaleza, su historia en un hilo conductor. La idea de compartir no solo sus aspiraciones, sino también sus fracasos, comenzaba a tomar forma como una estrategia poderosa. Todo aquello que había evocado dolor se convertía en un elemento clave para conectar con su futuro. Sin embargo, el impulso de avanzar no podía eliminar completamente la sombra del fracaso. Las voces internas de su familia continuaban susurrándole dudas. ¿Sería eso suficiente para ganarse su aprobación? Mientras debatía estas preguntas, volvió a enfrentar la realidad de la comparación. Compararse con los éxitos de los demás le hacía cuestionarse su valor, y sabía que se estaba metiendo en un camino resbaladizo, pero encontró en sus pensamientos la determinación para persistir. Una tarde, durante una caminata por su barrio, una idea lo golpeó con una claridad inesperada. ¿Y si organizaba una pequeña presentación? Un foro in situ que capturara el interés de su círculo más cercano. Con esa idea en mente, se sintió de repente empoderado. Su historia era válida y había un valor indiscutible en compartirla. El mero pensamiento de hacerlo lo llenó de energía nueva. Mientras regresaba a casa, con la mente agitada construyendo un esquema para esa presentación, la realidad se cernía sobre él. El desafío no sería solo elaborar la narrativa, sino también llevar a cabo la exposición frente a los críticos que más le importaban. Alejandro sabía que debía prepararse para el rechazo, para las preguntas incómodas, para el escepticismo que su propia familia podría manifestar. La noche cayó mientras escribía los bocetos de su presentación, vislumbrando lo que diría. ¿Cómo se sentiría al compartir su historia? En este proceso, Alejandro no solo estaba diseñando un proyecto, estaba cimentando su identidad. Al cerrar el cuaderno, sintió que había llegado la hora de enfrentarse a sus temores. El verdadero desafío comenzaba.
Se levantó y con determinación pronunció en voz alta la pregunta que lo encadenaba. ¿Voy a dejar que el miedo gobierne mi vida o voy a dar el paso adelante? Con ese dilema ardiente en su interior, el futuro se tornó incierto pero emocionante. La decisión estaba cerca, pero la sensación de que eso también abriría la puerta a la autenticidad lo invadió. Mientras la luz de la luna iluminaba el camino, Alejandro sintió que un nuevo desafío se formaba en el horizonte, en la búsqueda de su verdad. Estaba preparado para arriesgarse a ser realmente él mismo. Alejandro se despertó aquella mañana con una claridad renovada. Había pasado meses llenos de dudas y miedos, pero finalmente entendía que su historia no era una carga que llevara a cuestas, sino un legado que podía transformar. Había decidido que no permitiría que las preocupaciones de su familia definieran su destino. A lo largo de su trayectoria académica y emocional, había aprendido que el verdadero valor radica en vivir auténticamente, formándose como una unidad, donde cada experiencia, positiva o negativa, contribuye al crecimiento. El día de la presentación ante la familia había llegado, y Alejandro se sintió preparado. La sala, con el aroma a café recién hecho y el murmullo suave de una conversación familiar, parecía un espacio de posibilidades. Junto a Valeria, había dispuesto cada hoja de la propuesta con una cierta reverencia. Se trataba de su historia, un entrelazado de sus raíces, habilidades y sueños, y no podía dejar que el temor a la desaprobación saboteara lo que habían construido juntos. Mientras se sentaban a la mesa, sintió cómo la energía en el aire podía cortarse con un cuchillo. Miró a Valeria, quien le devolvía una sonrisa alentadora. «Estamos juntos en esto», parecía decirle. Con un profundo aliento, comenzó la presentación, articulando no solo su proyecto, sino también su verdad. Habló sobre su familia, sus sacrificios, su herencia apache, y cómo todo ello se había entrelazado con su pasión por la biología. Con cada palabra se sintió liberado de la presión de la expectativa. Ante sus padres y los de Valeria, expuso su historia, uniendo la ciencia con la tradición. El instante en que terminó su exposición fue como estallar en 1000 colores. Los aplausos resonaron en la habitación, pero el eco más fuerte provenía de su propio corazón. Había compartido su historia sin miedo y había recibido la conexión que tanto anhelaba. Aunque las miradas de sus padres eran un laberinto de emociones, percibió destellos de orgullo que emergían entre las sombras de la duda. La conversación que siguió fue intensa y profunda. Los padres de Alejandro hicieron preguntas que inicialmente parecían desafiantes, pero pronto se transformaron en diálogos reflexivos. La apertura había desbloqueado un nuevo nivel de comunicación, donde cada uno pudo expresar sus temores y esperanzas. Valoraron su valentía y comenzaron a ver la propuesta como un paso significativo hacia su futuro. Las historias de sus padres también emergieron, y Alejandro comprendió que cada uno había vivido sus propias batallas, lo que les permitió construir un puente de comprensión entre generaciones. Con el tiempo, la presentación se volvía un espacio donde no solo sus miedos y sueños eran aceptados, sino también celebrados. Razones que antes parecían divisorias empezaron a unirse en un camino compartido hacia adelante. El reconocimiento de su identidad apache, el amor hacia Valeria y sus aspiraciones académicas formaban un mismo tejido, mucho más rico y complejo que se había imaginado. Al salir de la casa de Valeria esa noche, Alejandro sintió el peso de las expectativas desvanecerse gradualmente. La decisión de ser valiente y auténtico había marcado un punto definitivo en su vida. Había logrado un equilibrio entre su identidad y sus aspiraciones. Su historia, inicialmente percibida como una carga, se había convertido en su mayor fuente de fuerza y acción.
Con el corazón lleno de esperanza, Alejandro y Valeria se pusieron a trabajar en su proyecto. El deseo de llevar sus visiones a la comunidad se convirtió en una misión genuina. La unión de la biología y el conocimiento ancestral crearía unificado un mensaje de resiliencia y amor por las raíces. Juntos, planearon presentarse en foros académicos y comunidades indígenas, llevando consigo el peso de sus historias y el brillo de sus sueños. Esto no solo sería un legado para sus familias, sino un catalizador para empoderar a otros a encontrar su voz. A medida que la luz del día se desvanecía, Alejandro miraba al horizonte y se sentía finalmente fuerte y pleno. El camino que había comenzado como un mar de dudas se configuraba ahora como una carretera amplia y luminosa. Una que no solo conducía hacia su éxito académico, sino un camino que lo llevaría a convertirse en el agente de cambio que siempre había deseado ser. Al final, la lucha personal había traído consigo un crecimiento extraordinario. Había conquistado sus temores, y el amor por Valeria lo había inspirado a fusionar sus raíces en un legado significativo. Alejandro ahora no solo iba a alcanzar su sueño de graduarse, sino que también, con cada paso, se convertiría en el puente entre su cultura y la ciencia moderna. La transformación era real, y con un corazón pleno, miraba hacia un futuro donde su legado empezaba a florecer. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta jornada. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les cambiarán la vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este extraordinario final. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.